Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, con el poder del Espíritu de nuestro Dios que ha hecho morar en nosotros, en nuestras vidas. Y pues nada, siendo instruidos con su palabra, ¿no? Verso a verso, libro por libro, y ahí vamos paso a paso escudriñando la Escritura. Y el Señor tomándonos de la mano como siempre y llevándonos por el camino que trazó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el tema, les decía, el tema que nos compete esta semana es el gozo de los enviados. Es decir, la semana pasada vimos un poco de que habían sido enviados estos 70 de dos en dos hacia las aldeas que el Señor iba a ir pasando conforme iba yendo hacia Jerusalén, ¿verdad? Y pues nada, esta parte que nos toca ver del 17 al 24, pues es ver un poco que el reporte de que ya como que regresan estos 70. Obviamente todo esto pues llevó un tiempo, ¿verdad? No quiere decir, aquí parece que lo vimos la semana pasada, pero pues obviamente que esto llevó un tiempo, ¿verdad? Pero se está plasmando. Lucas lo plasmó inmediatamente después, ¿verdad? Es decir, del versículo 17 en adelante. Vamos a seguir la misma dinámica como siempre, vamos a ir leyendo verso a verso, en la hojita vamos a ir contestando las preguntas, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, pues nomás aquí levantan la mano como siempre y allá nomás abren su micrófono y pueden hacer la pregunta o el comentario. Entramos, tenemos un objetivo, y dice así el objetivo ahí en nuestras hojitas y en la pantalla: fortalecer nuestro enfoque eterno disfrutando nuestra bienaventuranza presente. Es decir, tenemos que fortalecer nuestro enfoque eterno sin quitar la mirada de que nuestro galardón está en los cielos, no en este mundo, pero disfrutando nuestra bienaventuranza presente. Y ahorita vamos a ver de qué manera les habla el Señor en esa parte en que estas personas que bien eran discípulos, pero ya eran más, ¿verdad? No estamos hablando de solo los 12 apóstoles, sino envió a 70 discípulos, y vemos que estos discípulos de Jesús venían ya con un reporte, por así decirlo, ¿no? Vamos a entrar de lleno al versículo, vamos a iniciar con el 17, pero no sin antes mencionar el versículo a memorizar para la siguiente semana, que es el 10:22, y cita así, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es el versículo a memorizar que nos toca para la siguiente semana. Tremendo versículo, sí. O sea, tremendo versículo, porque ahorita vamos a ver, ahorita lo vamos a escudriñar. Dice verdades absolutas, y entre líneas habla tantas cosas como siempre lo dice nuestro Señor, ¿no? Vamos a irnos paso a paso, y ahorita llegaremos a ese versículo. Versículo 17. Les recuerdo que nuestra hojita está dividida en dos secciones. La primera sección del 17 al 20 es el regocijo eterno, y del 21 al 24 la bienaventuranza presente. Eso es lo que vamos a observar. Y leo el versículo 17 y dice así. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Muy bien, dice la preguntita ahí directa, para contestar de una vez la preguntita que viene en la hojita. ¿Qué volvieron diciendo los 70 con gozo? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así es, Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y qué hermoso que la Escritura dice todo completo, ¿verdad? O sea, no terminaron la oración ahí. Señor, aún los demonios se nos sujetan. No, en tu nombre, ¿verdad? O sea, es por ti, Señor.
se reconocen que somos tus discípulos, por así decirlo, ¿no? Y esta palabra de aún, ¿verdad? Aún los demonios, es decir, como que pueden observar que como que algo tan grande que podían hacer ellos, ¿no? O sea, sacar demonios en ese sentido, ¿no? Y decir, aún los demonios se sujetan se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Obviamente que ellos venían con gozo, dice ahí la escritura. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta o duda. Muy bien, continuamos. Muy bien. Ay, es que veo la foto de mi hija que está ahí, ¿verdad? Pero está una foto y pienso que no se mueve. Digo, no, es que es una foto. Ok. Muy bien. Siguiente. Adelante. Buenas tardes, adelante. Muy bien. Versículo siguiente. Más bien son varios versículos, del 18 al 20. Buenas tardes. Muy bien. Dice, ¿cómo dice? Hermanita Tere, ¿me ayuda a leer del 18 al 20, por favor? Claro que sí, hermano. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Wow, amén. Gracias, hermanita. Muy bien, entonces vemos aquí en el versículo 18 que dice que Jesús les dijo, es decir, estos discípulos venían con gozo, con mucho gozo, diciéndole o reportándole a Jesús que aún los demonios se sujetaban en su nombre, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es decir, le está diciendo, evidentemente, o sea, él se sujeta a mí y yo lo vi caer, o sea, yo lo vi caer como un rayo, ¿verdad? Es obvio que Jesús lo vio, es obvio que así fue. No quiero precisar que fue en ese momento, no quiero precisar que fue cuando ellos se sujetaban, pero dice, es como decirles, claro que se les va a sujetar, yo lo vi caer porque pues ya lo hemos vencido, ¿no? Aún cuando nuestro Señor pues apenas iba a ir a la cruz, sabemos que ahí es donde se gesta la victoria, pero si bien lo sabemos, en la eternidad todo es decir, en la eternidad ya el triunfo estaba hecho, ¿verdad? Simplemente que aquí en el tiempo terrenal había que esperar el tiempo en que el Señor iba a hacer, obviamente, el evento para la maravillosa obra de vencer al enemigo en la cruz, ¿verdad? Dice alguna de la escritura, vencer a la muerte con la muerte, ¿verdad? Okay. Y lo dice en el 19, dice, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, les continuaba diciendo que les estaba dando esa potestad, ¿verdad? Esa fortaleza de seguir haciendo maravillas. Recordemos que este momento, si bien Jesús todavía no iba a la cruz, estamos a unas semanas de que Jesús llegase a Jerusalén para ser crucificado, para Él entregar su vida. Debemos dejarlo claro que esto es así, no de que le quitaron la vida, sino que Él entregó la vida por su cuenta. Y toda esta parte de que a sus discípulos, no solo a los 12, como ya lo comenté hace rato, sino ya a estos 70 a los que se está dirigiendo ahorita, no dudo que entre ellos estuviesen sus discípulos, ¿verdad? Sus apóstoles, por así decirlo, sus 12. Pero el punto es que
todo esto que se estaba gestando, que se estaba preparando, que era la primera iglesia, o es decir, la iglesia primitiva como la conocemos, para que el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de que Jesús resucitara de los muertos, se manifestara, ¿verdad? Se manifestara esta gloria de Dios en la iglesia de Dios, en la gente, en los escogidos, en su primera iglesia, ¿verdad? Y obviamente que Jesús les dio ese poder, porque al principio definitivamente iba a estar muy, muy difícil la, ¿cómo se dice? La resistencia, la persecución que iban a tener ellos. Entonces era importante que ellos manifestaran el poder de Jesús, que lo manifestaran también entre ellos, ¿verdad? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. Seguimos con el 20, estoy ahí en medio, seguimos con el 20, dice, pero no os regocijéis, les dice, o sea, yo ya les di potestad de todo esto, yo ya vencí a Satanás, yo lo vi caer, y yo a ustedes les sigo dando potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, ¿verdad? Y que nada os dañará. Dice, pero no se regocijen de eso, dice el 20, no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y me encanta, o sea, me encanta esta parte, porque no dice regocíjense de que sus nombres estarán, que el verbo está en presente, o sea, ya están. Sus nombres ya están inscritos. Y si recordamos Efesios, pues ¿desde cuándo fuimos escogidos? Desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que este mundo fuera hecho, nosotros ya estábamos escogidos por el Señor. Algo que en nuestra cabeza es obvio que no puede entender, pero lo creemos porque el Señor lo declara en su palabra, y creemos que así fue. El día que estemos delante de Él, ese día entenderemos, dice la Escritura, cómo fuimos conocidos, y entenderemos todas las cosas, ¿verdad? Y podremos darle gloria a nuestro Señor con todas las moléculas de nuestro nuevo cuerpo, ¿verdad? Sin tener un mal pensamiento. ¿Te puedes imaginar? O sea, poderle dar gloria al Señor sin tener un mal pensamiento, nada, ningún tipo de pecado, ninguno. Y ese es el galardón que nos espera. Ese es el galardón que nos espera. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Adelante. Que el Señor destroza, despedaza lo que es el evangelio, la prosperidad y la sanidad, ese tipo de cosas, de que, por ejemplo, se dice, no te alegres de que eches fuera demonios, de que sanes, de que hagas milagros, no, regocíjate de que ya tu nombre está escrito en el nombre de la vida. O sea, es como que es lo principal, conocer la palabra y ya estar con el Señor, ¿verdad? Asegurado de que pues, tu nombre está escrito con Él porque ya eres de Él. Claro. Está diciendo, no tanto de que, pues sí, te echen fuera demonios. Claro, definitivamente así es. Que no pongas tu mirada en las cosas que manifiestas, que sí se manifiestan, porque el Señor les dio potestad, que definitivamente se manifiestan, pero no exacto, no pongas tu mirada, tu confianza en eso. Wow, mira todo lo que hago. No, regocíjate de esto, de que sus nombres están ya inscritos en los cielos. Órale, wow, increíble. Entonces, a eso nos llama el Señor, a poner nuestro enfoque, como bien lo dice el objetivo, ¿verdad? Fortalecer nuestro enfoque eterno y disfrutando nuestra bienaventuranza presente. Y ahorita vamos a ver de qué bienaventuranza está hablando el Señor. Adelante, Gabriel. Imposible, nada que ver mucho bíblico, pero ahorita pensé que nuestros nombres están escritos, o los nombres que están escritos de ellos, y uno cree, o yo ahorita me pensé rápidamente, es que tengo mi nombre por mi tía, pero él ya sabía, o sea, le atinó hasta el puntito, como dicen, de cómo te ibas a llamar o cómo se iban a llamar eso. Y uno cree que tiene un nombre por un tío, una tía, alguien que influyó en algo. Sí, Gabriel lo que está diciendo, por si los que a lo mejor no escucharon por acá en internet, es que un decir, ¿por qué me puso mi mamá Juan de Dios? Es que yo tuve un tío que se llamaba, mi mamá tuvo un tío que se llamaba Juan de Dios y así le puso, ¿verdad? Entonces,
No, bueno, pues mi nombre ya estaba inscrito en el libro de la vida desde antes de que era. Y así es ese comentario. Y exactamente así es. El Señor nos conoce por nombre a todos. Dice que a las estrellas, que son los ángeles, dice que a todas conoce por su nombre, y no son pocas. Entonces, sabe cuántos cabellos tengo yo, cuántos cabellos tienes tú. Perfectamente lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo donde quiera estar. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. A veces nos sentimos muy grandes, por decir algo, porque tenemos un título o un cierto grado de estudios o un trabajo en el que esté en un nivel muy alto. Pero yo creo que lo principal es esto, ¿no? Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque no importa qué título tenga yo, yo creo que se va a salvar primero alguien, a lo mejor que no tiene ni siquiera estudios, porque ama verdaderamente al Señor, el que tiene un título. O sea, que no debe de importar nada. El Señor no se fija en títulos ni nada de esas cosas, sino simplemente que tú le hayas amado, tú le hayas servido, tú le hayas creído, tú estés ahí, por eso ya tu nombre está escrito. Exactamente, el Señor en alguna parte de la Escritura dice que no son muchos los nobles, que no son muchos los de alto rango que están en el redil del Señor, pero sí hay, o sea, verdaderamente sí hay. Y definitivamente al Señor no le importa si eres chaparro, alto, bajito, mediano, moreno, güero, con dinero, sin dinero, no le importa absolutamente nada. Él no hace acepción de personas en ese sentido. Pero obvio que Él escogió del mundo a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer exactamente eso, lo que es, para venir a mostrarle al mundo que no se requiere la capacidad humana para venir al reino de Dios, ¿verdad? Sino que es su soberanía, su voluntad, su misericordia derramada en nuestras vidas, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda o comentario? No me vas a agregar que ningún título es tan importante como lo que Dios nos ofrece. Y como hemos leído y releído que la Biblia, hay muchas esperanzas, muchas promesas de Jesús, de todo lo que nos va a dar y nos está dando aún estando aquí en la tierra. Entonces, como no tener ningún título, por más noble que sea, vale la pena, como lo que nos está diciendo Jesús. Definitivamente así es. Y no solo hablando de títulos, sino que ningún puesto, ningún dinero, ningún proyecto, por así decirlo, ¿verdad?, es más valioso que la obra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso entra esa parte de negarnos a nosotros mismos, de entregarle todo nuestro ser al Señor, y el Señor va a ir obrando. No quiere decir con esto que ninguno de los hijos de Dios va a estudiar, o ninguno de los hijos de Dios va a tener un puesto de dirección en alguna empresa grande. No está hablando de eso. Está hablando que no sea eso lo más importante en tu vida. Que una vez que se lo entregues, el Señor te va a llevar. Y el Señor tiene hijos que son directores de alguna empresa y van a hacer la diferencia. Van a hacer la diferencia y van a poder ser sal y luz entre los que están ahí, o lo ponen en algún otro lado, o lo ponen en alguna otra parte, pero para eso nos ha enviado, para ser sal y luz, y que los demás puedan conocer a Jesús viendo nuestro comportamiento, la manera en la que te puedes comportar, la manera en la que tratas a tus compañeros, la manera en la que tratas a tu vecino, a tu esposa, a tu mamá, a tu familia, ¿no? Y con los que te rodeas. O sea, esa es la cuestión, ¿verdad? La pregunta de esta porción dice, según la amplia respuesta de Jesús, ¿cuál debía ser la principal fuente de regocijo de los discípulos? Sus nombres están escritos en los cielos. Que sus nombres están inscritos en los cielos. Y aquí tenemos ahí Efesios 1:4. ¿Alguien me puede ayudar con esa cita?
Efesios 1:4. Lo tengo. Adelante, Laura, fuerte y claro. 1:4. Sí. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Wow. Según nos escogió él en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos limpios y sin mancha delante de él. Esto es increíble. A pesar de lo que soy, y cada quien póngase, ¿verdad? El Señor nos va a presentar delante de él limpios y sin mancha. Como si jamás hubieses dicho ninguna mentira, como si jamás hubieses dicho ni una mala palabra. No soy digno para ser presentado delante de él así, pero su sangre preciosa nos alcanzó. Eso nos pone en deuda. Somos deudores. Así como él nos perdonó, debemos perdonar a otros de la misma manera. Esa es la parte que nos reúne, ¿no? Digamos que la sustancia, no hay cómo decirlo, pero o el ingrediente, por decirlo de alguna manera, el ingrediente principal en la obra de Dios es el perdón. Porque Él perdonó nuestros pecados y así nos pide perdonar a los demás. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos. Versículo 21. Gerson, ¿me ayudas con el 21? Sí. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Bueno, vemos aquí en este versículo, dice, en aquella misma hora, cuando Jesús les estaba comentando esto, se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, porque tú eres soberano y tú sabes lo que haces, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos está tratando de decir Jesús? Que esta parte, esta revelación la escondió de los sabios y de los entendidos. Es decir, esta revelación no viene por conocimiento, no viene por ¿cómo le llaman? El IQ, exactamente, no viene por eso, no viene porque tengas un alto coeficiente intelectual, no viene porque seas un gran pensador, un gran filósofo, un gran físico matemático, o lo que tú quieras, gustes y mandes. Viene por revelación, porque dice, porque la has revelado a los niños. Y cuando dice niños, no específicamente habla de los niños como tal. Ya lo vimos varias semanas atrás, en donde habla que debemos recibir la palabra de Dios como niños, es decir, sabiendo que la vez pasada comentamos esos detalles, ¿no? Esas características de un niño. Él sabe que no, en una reunión, pues él no es el importante, ¿verdad? Él no tiene mucho que decir, más bien tiene mucho que escuchar para saber. Casi siempre sus papás le dicen qué hacer, ¿verdad? Y él tendrá que obedecer, recibir la instrucción y obedecer. Entonces, de esa manera, no diciendo, no, a ver, es que yo digo, yo opino, que no, o sea, es recibir la palabra de Dios como niños. Y en esta ocasión el Señor dice, y se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, es decir, así te agradó. El pastor nos comentaba esta parte de Primera de Corintios. No sé qué le pasó ahí a la tele. 1 Corintios
1, es decir, vamos a leer un poquito, 1 Corintios 1, porque habla precisamente de sabios y entendidos, y lo dice a quienes escogió, lo que ya comentamos ahorita, ¿verdad? A lo vil, a lo necio, a lo que no es, pero vamos a leerlo para que el Señor nos lo recuerde. 1 Corintios 1, vamos a leer un poquito del 18 en adelante. ¿Lo tienes, Laura, ahí? Para que me des fuerte y claro, por favor. Sí, del 18 en adelante. Sí, a lo mejor te paro en algún momento, pero Está bien. adelante. 1 Corintios 1, 18. Sí, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ok, hasta ahí aguántame. Es decir, va a destruir, dice el Señor, que destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. Es decir, eso no les va a servir de nada. Eso no les va a alcanzar el ser sabio, el ser listo e inteligente intelectualmente, digámoslo así. Continuamos con la palabra. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es increíble la palabra de Dios. Es increíble cómo es que nos dice cuál fue el motivo por el cual nos escogió a las personas así. Para que nadie pueda decir, yo vine porque fui muy listo y tuve la capacidad de saber que me convenía venir a Cristo. No es por eso. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie delante de Jesús, nadie, pero absolutamente nadie va a poder decirle, Señor, yo estoy aquí porque me porté bien, porque yo y las cosas que hice son las que me traen aquí. No es por ningún mérito propio de nadie, sino por los méritos de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y su soberanía y su gracia y misericordia en la que nos ha escogido. ¿Verdad? Por eso es que al final dice, para que como está escrito, el que se gloríe, si tienes algo de qué presumir, presume de tu Señor Jesucristo, no de nada más. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de que contestemos la preguntita de Lopita? Yo tengo un comentario. Sí. No sé si vaya en contexto con esto, solo su comentario. Sí. De que en donde dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo, en mi persona, en mi persona reflexiono el saber quién soy yo. Y cada uno de nosotros sabemos el por qué nos escogió. Claro, es personal, claro, ¿verdad? Sí, claro. Pero solamente para afirmar que nosotros conocemos quiénes somos y por qué estamos aquí. Claro, definitivamente.
pero no hay ni a un uno, como lo dice Romanos 3, ¿no? O sea, no hay ni a un uno bueno. O sea, cuando dice ni a un uno, es decir, cuando estás leyendo en Romanos, te das cuenta que te dice, ni siquiera tú. O sea, que cuando vas leyendo, te da ese entendimiento de que no hay ni a un uno bueno. Entonces, bien lo acaba de decir, manita, cada uno sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero no hay nadie que pueda jactarse en su presencia, absolutamente nadie. Cualquiera que esté delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, ya limpio y sin mancha, no va a ser por ningún mérito propio de ninguna persona, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que volteó a vernos en donde estábamos y nos sacó de la fila que íbamos directito al infierno. Eso es lo que pasó. Por eso es que hay que estar agradecidos con nuestro Señor día y noche y todos los días de nuestra vida. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de contestar la preguntita? No, te voy a decir lo que me acuerdo de 1 Corintios 1:27, de que dice que si no de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, es lo que acabamos de leer. Sí, y lo debido del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Correcto. A fin de que nadie se arrepienta. A fin de que nadie diga, yo estoy aquí por mí. Así es. No éramos merecedores, hermano. Y sin embargo, el Señor nos ha hecho sus hijos, nos ha lavado, nos ha comprado. Pero si nos ponemos así, como dice nuestra hermana Adriana, pues no podríamos nunca alcanzar a hacer nada si no es por la misericordia del Señor. Así es. Y dice, escogió de lo vil y menospreciado. Hay mucha gente que se enoja cuando el pastor dice, éramos la peor, lo vil, dice, de la alcantarilla, de lo peor donde podía haber sido. Eso éramos. Eso éramos. Por más que no queramos, no, yo no, claro dice que su lo palabra, éramos. que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y sabemos a qué se refería el Señor, que como trapos de inmundicia en la Biblia. Entonces, eso era lo mejor que se podía hacer. Entonces, ¿qué podemos esperarnos, no? Ese que realmente eso, éramos lo peor, lo más bajo, por haber menospreciado al Señor, pero gracias a Dios porque nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha hecho sus hijos. Dice, te he puesto un anillo nuevo como al hijo pródigo. Te he puesto vestiduras nuevas. Y gracias a Dios por ello, porque nos ha hecho sus hijos. Sí. Dice, me acordé de un canto que dice, ¿verdad? Que siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. O sea, no me alcanzaba para eso a mí. Absolutamente no. Pero hoy, gracias a su gracia y a su sacrificio, hoy puedo comer en su mesa, siendo lo que soy. O sea, lo que soy en esta carne caída, obviamente. Claro que Él ha depositado su espíritu y nos va santificando poco a poco, ¿verdad? Pero a nadie nos alcanza, a ninguno de nosotros nos alcanza. Dice ahí la preguntita, dice, ¿por qué se regocijó Jesús en aquella misma hora, es decir, en aquel momento, y alabó al Padre, Señor de los cielos y de la tierra? ¿Por qué fue? Porque escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y las reveló a los niños. Esta palabra no se nos debe no la debemos de dejar pasar, esta palabra, y las reveló. O sea que estos niños o estas personas como niños que reciben, no es que tuvieran mayor capacidades que los sabios y los entendidos, a ellos les fue revelado. Tú puedes tener enfrente, lo vemos en los evangelios, ya lo hemos visto y los seguiremos viendo. Hay gente que tuvo de frente a Jesús y no supo quién era. No se le había revelado. A Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de Israel? ¿Lo dices porque lo escuchaste, porque te lo han dicho, o verdaderamente crees que soy? No sabía.
Le preguntó, ¿qué es la verdad? Y se dio la vuelta y estaba frente a ella. Me recuerda un poco a la historia de la mujer samaritana. Fuerte, mi amor, para que te escuchen. Perdón. Me recuerda un poco a la historia de la mujer samaritana que le dice en una porción que, o sea, dice, si supieras con quién, o sea, bueno, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero quién está frente a ti, o sea, tú me pedirías de beber a mí, ¿verdad? Pero en ese momento ella tenía pues totalmente los ojos vendados espiritualmente, ¿verdad? Hasta que el Señor se reveló a ella Y como si, el Mesías. y si es importantísimo lo que acabas de decir. Y si lees el relato, o sea, si el relato lo saboreas y lo disfrutas, vas a ver que Jesús le dice en ese momento que si supieras quién soy, quién es el que te pide de beber, tú le pedirías. Le empieza a dar una señal. ¿Sí? Después le dice, ella le dice más adelantito, pero cuando venga el Mesías, Él nos revelará todas las cosas. Con Él estás hablando. Con Él estás hablando. Se lo dijo directo, soy yo. Pero todavía no entendía. ¿Cuándo entendió? Cuando el Señor le dijo su vida. Así es revelación. Si el Señor no te lo revela, puede estar enfrente de ti y no te vas a dar cuenta. Y así es para todas las cosas. Por eso, si oímos hoy su voz y si verdaderamente nos ha invitado a seguirle, a estar escuchando, escudriñando su palabra, a caminar en Él, con Él, pues es un milagro, porque se nos ha revelado. Cosa que no a todos lo hacen. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sígame. En eso yo creo que dicen como niño, porque yo recuerdo hace no mucho, de niño, me decían es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que era uno, y lo entendíamos. Y ahora como el Padre es el Hijo, espérate, ¿cómo? O sea, y antes lo aceptabas no fácil. Creces si tienes un problema. Exactamente. Sí, claro. Pero yo creo que es también como niño, porque el niño lo acepta, Claro. y el adulto lo cuestiona. Sí, claro. Exactamente es así. Eso es lo que está hablando Jesús. ¿Ves? Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, Y es que por más que intentamos meter nuestra propia lógica mundana de lo que entendemos, o sea, lo que realmente no entendemos, que la verdad es que la salvación en sí es un misterio, ¿verdad? Es un misterio celestial. Y sabemos que el Señor no trabaja en el mismo plano de lógica que nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por más que tratamos de meter filosofía o No cualquier hay forma. método de pensamiento, no va a haber forma de mientras cuadrar. más lo convolutamos, más nos confundimos. Cierto. Fue exactamente lo que hicieron los escribas. Cierto. Así es. Es correcto. Continuamos, chicos. Versículo 22. Hermanita Ayen, ¿me ayuda con el 22, por favor? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Vuelve a aparecer la palabra revelación. No se trata de entendimiento humano, se trata de revelación divina. De eso se trata, de eso está hablando Jesús. ¿Y qué revelación? Ya lo dijo arriba, ya lo dijo abajo, la que está en medio. De eso está hablando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y cuántas son todas? Todas. Todas son todas. Y el Padre, es decir, Dios, es el dueño de todo. Y si se lo ha entregado a Jesús, es decir, que Él es el dueño de todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Ahorita vamos a ver las cosas que están entre líneas ahí, lo que comenté ahorita al principio de cómo es el versículo memorizado. Dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, fíjate qué hermosa palabra está puesta ahí. No dice, voy a decir primero como no dice. No dice, y nadie conoce al Hijo, sino dice, y nadie conoce quién. Está hablando de quién es el Hijo.
No dice, y nadie conoce al Hijo. No, dice, nadie conoce quién es el Hijo. Está hablando de quién. ¿Quién es el Hijo? Sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Así es. Y aquel a quien el Hijo lo quiera otra vez revelar. Nadie va a conocer quién es el Hijo ni quién es el Padre, sino ambos, ¿ok? Sino el Hijo sabe quién es el Padre y el Padre sabe quién es el Hijo, pero hay alguien más que lo va a saber, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, hemos aprendido, me voy a meter un poquito hondo aquí, espero no tardarme mucho. Hemos aprendido en el entorno de la Escritura que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere conmigo. Es decir, si el Padre no le revela a la persona quién soy yo, él no puede venir conmigo. Entonces pareciera que se ve. Entonces aquí va a empezar a parecer que la Escritura se contradice, porque esta porción dice que nadie va a saberlo sino aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Pero lo que hemos aprendido en la mayoría de la Escritura dice que el Padre da la fe a las personas para que crean quién es el Hijo y pueda ser revelado. Entonces, ¿quién revela, el Padre o el Hijo? Ambos son uno. Son uno, bro. Son uno. Son uno. Si no crees que son uno, vas a empezar a sacar matemáticas y álgebra y bajar el cero y no te va a contener. Te va a dar un número negativo, por supuesto. Porque no funciona así. Porque tiene que ser a quien el Hijo lo quiera revelar. Tiene que ser revelado. Tiene que ser una revelación. Dios dijo en el Antiguo Testamento, el creador del universo dijo en el Antiguo Testamento, a nadie le doy mi gloria, con nadie comparto mi gloria, con nadie. Y la Escritura en el Nuevo Testamento dice que Jesús es la plenitud de la deidad. Es decir, que Dios fue vaciado en Cristo. Es el mismo, estamos hablando del mismo Dios hecho carne. Eso es todo. El Dios, nuestro creador del universo en el Antiguo Testamento dijo que fuera de Él no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve, dijo Dios. A ver, y si Dios dijo, yo pregunto, fuera de Dios, ¿hay alguien que pueda salvar? ¿Y qué hacemos con el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y que solo en Él hay salvación? ¿Qué hacemos con Él? Lo dividimos y le sacamos la cuarta potencia o simple y sencillamente entendemos por revelación que es uno, que es el mismo, que se trata del mismo, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y así como esos versículos hay muchos, comparando el Antiguo Testamento y el Nuevo, de lo que Dios decía y las cosas que ha hecho Jesús, comparando que verdaderamente lo que dijo el Padre que iba a hacer, lo vino a hacer Jesús. Él es. Yo mismo, dijo en Ezequiel, dijo Dios, yo mismo iré por mis ovejas y estaré alrededor de ellas, ahí con ellas, como el pastor con sus ovejas, ahí voy a estar yo. Y Jesús dijo ser el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas y fue a dar la vida por sus ovejas. Otro versículo, 1 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay mucha escritura que apunta ahí. Muy bien.
¿Qué semejanza esencial encuentras entre este versículo y Juan 14, 6 y 7? Juan 14, 6 y 7 está en la pantalla. Y vamos a ver qué semejanza encontrar. Jesús dijo, exactamente, Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dijo después Tomás, creo que fue el que dijo, muéstranos al Padre, Señor, y nos basta. Nomás muéstranoslo. Tomás, tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido aún. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelantito dice, el Padre y yo uno somos, no dos, uno. Es revelación, y el Señor nos guíe, nos guarde y nos siga mostrando y llevándonos en su palabra. No fue Tomás, amor, es Felipe. Gracias, mi amor, gracias. Siempre confundo a esos discípulos. Es Felipe, gracias, mi amor, me ayuda idónea. Fue Felipe. No fue Tomás. Gracias, amor. Ok. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Todo bien. Denme un segundo. Versículos 23 y 24. Sebastián, ¿me ayudas con esos, por favor? Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén, gracias, bro. Qué increíble cierre da nuestro Señor ahí, porque dice que volviéndose a sus discípulos, es decir, les dijo aparte, es decir, solamente a ellos, ¿verdad? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. O sea, esta revelación que se te ha dado, van a ser bienaventurados aquellos que pueden verme como lo que soy, como el Dios encarnado, ¿verdad? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y lo desearon, pero no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, eres bienaventurado. Eres bienaventurado porque el Señor te ha dado ojos para ver y oídos para oír su palabra. ¿No es maravilloso esto? Que pase en nuestras vidas esto. Siendo lo que somos, siendo lo que fuimos, lo que éramos y de dónde nos sacó el Señor, ¿no es un milagro verdaderamente esto? Sentarnos a la mesa con el Señor y degustar el pan que descendió del cielo. Es para agradecerle a nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Pregunta, ¿qué le dijo aparte Jesús a sus discípulos volviéndose a ellos? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén, así es, exactamente así. Pues bueno, hemos terminado. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que agregar, que añadir.